Hola, buenas. Sé que hace bastante tiempo desde que no me veis virtualmente, a lo mejor me habéis visto físicamente, es posible, porque si estáis viendo este vídeo probablemente me conozcáis. Si no, bienvenidos. Sé que hace bastante, desde la última vez que estuve con el último vídeo, pero tiene una explicación, tiene dos explicaciones. La primera es que me voy a Francia dentro de poco, entonces como que está viendo mucha gente y organizando un poco todo, y ha sido un poco caos, entonces tampoco he tenido como muchísimo tiempo. Y luego el segundo motivo ha sido que he estado participando en un par de concursos de relato corto, sobre los cuales quería hacer un vídeo, pero como hasta que no tenga fallo de jurado, no puedo publicar esos relatos. Realmente creo que si os publicara nadie, no pasaría nada, porque tampoco se van a hacer virales ni nada, pero sí que existe una posibilidad bastante real de que busquen esos relatos en internet y si están en mi página o lo que sea, aparezcan y me digan que son plagio o algo así, que es una cosa que puede pasar, creo que es raro que pase, pero no me quiero arriesgar. Entonces por eso no he hecho vídeo al respecto y cuando pueda publicar los relatos ya os subiré un vídeo al respecto. Y bueno, la calidad probablemente sea mejor, espero. Y se debe a que cambie un poco el formato, pero bueno, estoy de momento probando cosas, a ver qué funciona bien. Y os quería hablar del último proyecto que he hecho, que me gustaría haberlo grabado en todos los momentos del proceso creativo, pero como que no he tenido el problema es que como no he tenido mucho tiempo, he estado trabajando bastante en este proyecto, pero en bloques muy pequeños de tiempo, entonces como me pongo a grabar, pierdo muchísimo tiempo en ello. Entonces he decidido como hacer un vídeo al final y luego ya en Francia, si tengo más tiempo, hacerlo bien, como me gustaría. Pero bueno, yo los proyectos creativos los desarrollo de una manera como una especie de cuadrado girado, que empieza como en un punto, luego se va expandiendo y luego se encuentra otra vez a otro punto. El primer punto sería como la idea principal y luego se va expandiendo con más ideas que vas generando y luego al final tienes como que pulir y limpiar hasta que te quedes con las mejores ideas. Creo que para mí por lo menos es lo que mejor funciona y es un proceso que no se me ocurrió a mí. Lo he oído mucho para proyectos de ingeniería, pero también funciona bastante bien para proyectos artísticos. Y este proyecto que tenía partía de dos bases. Una es como el formato y la otra es el contenido. El formato que había pensado era como un cómic, pero algo sencillo porque quería como practicar. Y, y no quería tampoco complicarme mucho la vida, sobre todo la primera vez. Un consejo que os doy a nivel creativo es como en vez de hacer un proyecto gigante, creo que es importante hacer proyectos largos, pero creo que si estás empezando sobre todo, y es mi caso con el cómic, es mejor como hacer proyectos cortitos y así vas a aprender mucho más que si haces un proyecto grande, que además el proyecto grande es difícil de llevar porque muchas veces pierdes la motivación y sobre todo si es la primera vez que lo haces o la segunda, estás aprendiendo y muchas veces como que llegas a mitad del proyecto y te das cuenta de que, joder, podría rehacerlo porque lo que he hecho, con lo que he aprendido en este proyecto, podría empezar desde el principio y hacerlo mucho mejor. Entonces, un consejo que da mucha gente escribiendo es que una vez escribes tu primer libro, lo mejor es tirarlo, mandarlo a tomar por culo y empezar el segundo, porque todo lo que has aprendido te ha hecho un escritor diferente. Pero bueno, por eso yo creo que es mejor como empezar a hacer como proyectos cortitos, que es la idea con este canal de YouTube. Y, y que no sean, o sea, que sean complejos, pero cada uno de una manera diferente. Es decir, no hagas un proyecto que sea innovador en todo, sino trata de innovar en una cosa. A lo mejor, si no has trasteado mucho con colores y estás pintando, prueba como colores nuevos, pero a lo mejor mantener una composición que sepas que funciona, ¿sabes? O si quieres cambiar la composición, los colores, como ves algo más seguro. Pero bueno, estos son consejos y es un poco lo que hago yo. Y eso, como que no quería hacer nada muy loco. El formato pensé como en viñetas cuadradas sin cambiar mucho el layout y ciñéndome a Instagram como no más de 10 cuadrados, más de 10 viñetas. Y luego para la idea había pensado en una obra de teatro que me gusta mucho que es Luces de Bohemia, pero más como en la idea que tiene de una noche en la que pasan muchas cosas y estás en la ciudad, que la he visto en muchos sitios, pero ahora que caiga, hay una peli francesa que se llama La Haine, lo he pronunciado fatal, pero bueno, que es como el odio, y va como de los suburbios de París y como unos chavales de unos suburbios, hay una parte en la que, tampoco voy a hacer mucho spoiler, pero como unos chavales de los suburbios acaban en París y tienen que pasar la noche y como que se van a una exposición de arte y luego van hacen un montón de cosas, básicamente. Entonces como un poco esa idea de una noche en una ciudad que sea como una ciudad diferente. Y, y luego también para el tema del formato, aparte de un cómic, había pensado en hacerlo con collage. En parte porque me gusta mucho el collage y puedo utilizar, o sea, como el collage físico mola,
pero me gusta mucho utilizar Photoshop para poder hacer cosas que en físico no se podrían hacer, pero a la vez imitando un poco el rollo del collage en físico. Y, y además como que no se me da súper bien dibujar. Entonces creo que es una manera buena de poder hacer un proyecto como un cómic, donde dibujar es una parte de todo, sin tener que dedicarle como el 90% de mi esfuerzo a que quede bien esa parte. Y así puedo utilizar como herramientas a las que estoy más acostumbrado. Entonces ahora os voy a desarrollar un poco cómo he hecho este proyecto, y para eso voy a utilizar Notion, que es una aplicación que utilizo como para tener mis notas y tener un poco mi vida en orden. Y es como organizo los proyectos, así que ahora vais a ver. Vale, pues aquí estamos y este es mi Notion. Y aquí podéis ver que he hecho una plantilla, un template, para los proyectos que vaya haciendo, no solo con YouTube, sino en general, que es un poco una síntesis de mi proceso creativo, yo creo, pero un poco más formalizado. Y primero, o sea, lo he hecho un poco ambiguo para que se pueda adaptar a cualquier tipo de proyecto, porque al final hago un montón de movidas y todas muy diferentes, entonces como creo que es más útil tener algo que sea como muy escueto y que luego yo pueda adaptar a lo que quiera. Entonces primero tengo como una idea, que es pues eso, una frase corta, un párrafo corto que describa un poco de qué va a ir el proyecto. Luego la inspiración, que es como buscar en diferentes proyectos, una cosa que a mí me funciona muy bien, es decir, vale, quiero un cómic como en este sitio, pero con la historia como tal, con un personaje que sea como este, y así más o menos te puedes ir haciendo una idea de lo que estás haciendo. Y luego definir, que esto creo que es muy importante, el scope del proyecto, que es como definir para ti hasta dónde quieres hacer el proyecto. Y sobre todo intentar sacar lo que yo llamo, lo que normalmente se conoce como MVP, que es el Minimum Viable Product, el producto mínimo viable, que es básicamente qué cosas mínimas, o sea, qué es lo esencial para que tu proyecto funcione. Entonces, creo que es importante porque es mucho más fácil y mucho más práctico el primero hacer el proyecto mínimo y luego ya si quieres expandirlo, pero una vez teniendo un proyecto ya hecho en el que respaldarte y no ir añadiendo cosas según vas desarrollando, porque al final el proyecto se alarga un montón y no llegas a ningún lado. Y luego tengo una fase de brainstorming, de lluvia de ideas, creo que se dice en español, que primero es de generar ideas, pero luego también, muy importante, pulirlas, ir quitando las que no funcionan y tal, y quedarte con lo que sí funciona. Creo que esto funciona muy bien, este tipo de... O sea, no estoy inventando la rueda ni nada, pero creo que sí es una muy buena idea como para proyectos creativos, porque mucha gente, creo que sin darse cuenta, tiene una idea y se queda obsesionada con esa idea y como que no le da mucha más vuelta. Y si eso la cambia y tal, pero realmente se está limitando mucho. Creo que es mucho más importante pues generar todas las ideas posibles y luego ya quedarte con las que crees que pueden funcionar mejor, porque así muchas ideas que habrías automáticamente rechazado, de repente te das cuenta de que sí que funcionan mejor con el proyecto, lo que sea. Y esto es un poco lo que os decía del cuadrado girado o el rombo, que primero empiezas con la idea, que es un punto muy concreto, luego vas generando más ideas hasta que tienes un punto más ancho, y luego al final las pules hasta que te quedas en un punto concreto, que es el proyecto final. Y luego, de todos modos, esta fase del proyecto, el brainstorming, está muy bien hacerlo en la planificación, pero realmente para mí parte del brainstorming, de tanto generar como pulir ideas, es una vez estoy desarrollando el proyecto, porque también en parte porque si no sería un puto coñazo, porque tener todo ya planeado y luego solo hacer cosas a mí me parece como aburrido. Entonces creo que es importante el estar generando ideas dentro del proyecto, obviamente sin cambiar todo el proyecto de golpe, ¿sabes? Pero sí que haya cierto margen de maniobra, y también porque hay como un factor de serendipia, de ideas que no consideraría, sobre todo en este proyecto lo he visto mucho, porque como es tema de collage, muchas veces te tienes que adecuar a las imágenes que tienes y no a las que tú quieres, lo cual es parte de la gracia del collage, porque hace que no estés haciendo la idea que tenéis al principio, sino una diferente que muchas veces funciona mejor de lo que podrías pensar en un primer lugar. Y luego con el proceso, al final siempre acabo poniendo una timeline que tampoco... realmente la gente lo llama timeline porque define los tiempos y tal. A mí, básicamente es los pasos que tengo que hacer para que el proyecto funcione, básicamente. Aunque luego, lo de siempre, puedes irlo cambiando un poco. Y
De este proyecto lo he llamado Neo Bohemia. Es un poco como el nombre en clave, ¿no? Del proyecto, para guardar las carpetas y todo. Pero básicamente tengo todo el proceso creativo que os he dicho, primero con la idea, lo que os dije, un collage comic, luces de Bohemia y Cyberpunk. Es un poco como el formato, la historia y la estética o la vibe. Y para el tema de la inspiración busqué muchos cómics con un layout así interesante, quería hacer algo de este palo, que al final realmente no lo he hecho porque me pareció un poco demasiado ambicioso, porque es el primer cómic y está bien innovar, pero creo que para innovar primero tienes que conocer y quería empezar con algo más sencillito. Y luego para la historia, pues lo que os dije de la Jane y Luces de Bohemia, esto es un poco, faltan cosas, pero es un poco un esbozo de cómo funcionan Luces de Bohemia, cuáles son como cada capítulo, entre comillas, cada acto. Faltan cosas, hay cosas que no están del todo y tal, pero es un poco lo que a mí me interesa para este proyecto. Y luego el scope, lo que os decía de, pues eso, máximo de 10 viñetas cuadradas, tal, no sé qué. Que es como, para mí, qué tengo que hacer para que el proyecto funcione y considerarlo un proyecto terminado. Y adapté todo lo que tenía de esto de aquí. Cambié un poco los nombres y tal, eran como las ideas que me surgieron. Pero sobre todo, pues esto, añadí aquí la parte del tren, que por eso está entre corchetes. Y luego quité cosas, por ejemplo, el café Cortés para mí se parecía un poco a la churrería dada. O sea, son cosas diferentes en el libro de Luces de Bohemia, pero en este proyecto, que es solo una estética, solo una imagen, un lugar, eh, cumplen la misma función para mí. Que es como el sitio al que te vas a tomar un churro después de una fiesta. Y luego el paseo Vetusto y la poli. Bueno, sí. Esto es cuando la escena de la policía y tal, que para mí no hacía falta, pero bueno. O sea, no que no hacía falta, pero que con este proyecto como que se iba un poco demasiado. Y esto es para mí lo que os decía, el mínimo para que funcione el proyecto. Y luego aquí hice un poco de brainstorming, generando ideas de, pues eso, por ejemplo, aquí en la parte de los edificios con un skyline. Luego el templo de Zaratustra me mola que fuera como una discoteca, pero medio biblioteca, como medio templo, que tuviera una estatua religiosa. Y, y esto. Todas estas ideas, de todos modos, es mejor generar las máximas posibles, aunque sean mierda, y luego ya ir puliendo, porque así vas guiando un poco el pensamiento, en vez de irte censurando. Es como mejor primero generar ideas y luego censurarlas, que irlas censurando sobre la marcha, porque no tienes como la visión global del proyecto. Y por eso hay muchas cosas aquí que al final no han llegado a ningún lado. O incluso otras cosas que no tienen nada que ver con las ideas que tuve aquí, pero que luego durante el proyecto y sobre todo lo que os digo, el collage con las imágenes que tenía, fue surgiendo. Y luego aquí tengo el timeline que es eso. Primero era hacer el planning, que esto que os estoy enseñando. Luego buscar las imágenes y hacer el proyecto. Realmente estos dos pasos son un poco a la vez, porque mientras estás haciendo el proyecto vas buscando las imágenes. Y parte del proyecto, cómo lo haces, depende de las imágenes. Y parte de las imágenes que buscas es dependiendo de cómo estés haciendo el proyecto, porque si cambias una cosa, a lo mejor tienes que cambiar otra y tal. Pero bueno, es un poco. Sobre todo era buscar sitios donde pudiera encontrar imágenes. Y igual los conocéis. Estos dos primeros son imágenes de archivo genéricas que está muy bien porque es como muy útil el decir, buah, necesito un churro. Y pues mira, buscas churro y tienes un churro. Pues ya está. Pero no. Para mí son un poco. Bueno, que no me ayudan a generar ideas del todo. No tanto como las dos siguientes, que son de mis páginas favoritas. Esto es el Public Domain Review, que es una página que me encanta, me fascina. Ya quitando colas y quitando todo, es una página que me mola un montón. Que básicamente como que celebra las obras de arte en el dominio público. Y tienes colecciones por aquí. Y aquí tienen artículos hablando de diferentes cosas. Tienes imágenes, tienes libros, tienes películas, tienes audio, tienes de todo. Está súper bien. Si busquéis en la parte de imágenes, podéis buscar, por ejemplo, aquí. Y muchas veces tenéis pues la imagen principal, la que sale, luego tenéis otras parecidas y a veces esto como colecciones de imágenes, esto no tengo ni idea de qué es, pero a veces son fotografías que hizo no sé qué tío tal día, no sé qué, pues ahí lo tenéis. O cuadros por este tío, o dibujos que había en este libro de niños pequeños. Es como muy interesante porque realmente es como nunca encuentras lo que buscas, pero siempre encuentras algo que te sirve y lleva el proyecto en otra dirección, lo cual me gusta mucho y te inspira un montón. Lo cual a mí me flipa. Y sobre todo si queréis imágenes, una cosa que viene muy bien, donde está en la tienda, hacen prints.
Y algunas de estas ni siquiera están en los artículos, pero son todas imágenes de dominio público que están bastante guays. Luego tenéis el Metropolitan Museum. Tiene... A ver, si os metéis en cualquier colección, os lleva este buscador, que aquí luego ya puedes quitar el departamento o lo que sea. Aquí. Y aquí lo importante, tienes que poner que tengan imagen y que sean de dominio público. Todas estas las podéis usar y son una pasada, la verdad, o sea, a mí me encantan. Además, tiene un buscador que está súper bien. Sobre todo esto tenéis aquí hueso, libros y muchas veces puedes mezclar varias. O sea, si pones botella y marcas hueso, te salen botellas de hueso. Entonces está bastante chulo y luego puedes ir buscando cosas. Y puedes buscar la localización geográfica, la época, el departamento, o sea, es una pasada. Y esto para muchas de las cosas que he hecho me ha venido súper bien. O sea, si vais a hacer colas online o necesitáis imágenes para cualquier proyecto, esto yo lo recomiendo muchísimo. Y luego, bueno, hay más imágenes, pero estas son más circunstanciales. Estas no las he utilizado tanto. También podéis buscar en internet. Lo único, tened siempre cuidado y también con estas imágenes, que a veces tenéis que mencionar a alguien o tenéis que hacer X cosa. O sea, mirad bien la licencia. Aunque en la práctica realmente, si es un proyecto que no estáis recibiendo dinero a cambio, es un proyecto que nadie está pagando, es un proyecto que no va a llegar, pues como esto va a llegar a 4 amigos, tampoco se va a hacer viral ni nada, pues tampoco creo que sea súper importante. Pero sí que está bien, sobre todo para el futuro, tener el culo un poco cubierto. Y esto, bueno, esto es la librería del Congreso y aquí también hay varias imágenes, podéis buscar. Tenéis que mirar que sean dominio público y tal, lo típico. Pero bueno, voy a dejaros de todos modos la lista, por si os interesa, porque hay cosas muy interesantes realmente. O sea, hay un montón de imágenes de dominio público y obras, también he cogido como libros y tal, que podéis hacer cosas muy interesantes. Entonces, bueno, os voy a enseñar un poco en Photoshop lo que está haciendo también. Vale, pues aquí tenéis un poco el cómic y podéis ver al principio que he hecho un sketch, que esto suele venir muy bien, sobre todo al principio, para ver un poco cómo va a ser la dirección de todo y tal. Pero es lo que os decía antes, que realmente ninguna de estas cosas es inmutable. Luego lo que hago es que suelo cambiarlo y de hecho aquí podéis ver que metí esto. Que ahora os voy a explicar un poco por encima qué es cada cosa, pero aquí podéis ver que lo cambié un poco para que se ajustase mejor al proyecto. Y eso, al principio lo que os dije de la escena del tren, luego la de los edificios, la taberna Picalagartos, la cueva de Ceratusta, la buñolería modernista y aquí el ministerio, que aquí se me ocurrió una idea que, a ver, tampoco es nada del otro mundo, y de hecho luego vais a ver, creo que no ha quedado tan bien como yo quería. La idea era como que ocupara 2 viñetas, pero sobre todo la gracia era como que hubiera una cola de gente que primero va de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, para que haya un flow como que la persona primero le da esta viñeta, luego vaya a la siguiente y luego vuelva a la anterior. Que luego realmente creo que en el final no se nota tanto y no se ve tan bien. Pero bueno, por esto es por lo que digo que mola hacer proyectos más pequeños, porque así quedan proyectos más cortos donde puedes experimentar más y pues eso, por ejemplo, aquí no ha salido tan bien, pero tampoco me ha llevado tanto tiempo, entonces tampoco es tan problemático y te puedes arriesgar un poco más. Y nada, esto, la oscuridad y luego la muerte. Y esto era un poco como el final. Ahora vais a ver cómo ha quedado. Empecé primero haciendo los fondos y podéis ver aquí el collage. Esto, por ejemplo, lo hice con unos cómics. Esto es de creo que es de un anuncio antiguo. Lo del cielo lo he hecho como con una estática de televisión. Es como un poco una referencia a Neuromante, que es como la primera novela cyberpunk. Y aquí podéis ver, por ejemplo, los edificios, que los hice... Esta ciudad lo hice con un montón de edificios diferentes, pero añadiendo el mismo efecto, que eso que decía que me gusta de poder usar Photoshop en vez de un collage normal, y es que le puedes meter efectos diferentes para conseguir el efecto que tú quieres. Y nada, aquí podéis ver pues todas las referencias y cómo se van... Cosas que no tenía pensado hacer, pero que luego, mientras lo estoy haciendo, creo que quedan bien, o para rellenar un hueco. Y podéis ver aquí un poco que cada imagen viene de cada lado. Por ejemplo, estos son fotos en blanco y negro. Esta estatua creo que era del Museo Met. Y esta gente bailando es de un caso de psicosis... No de psicosis, de histeria colectiva, que es un pueblo en el que todo el mundo empezó a bailar, como la epidemia de baile lo llaman, y hicieron un montón de grabados al respecto y este es uno de ellos.
Y bueno, esto por ejemplo la luna, son todo un montón de referencias muy tontas, en plan por ejemplo aquí el Monopoly, que sé claramente, o esta la luna de... No me acuerdo nunca cómo se llama la peli, pero es una de las primeras pelis de estas en blanco y negro. Y es como que está la cara de la luna y un cohete llega y se le mete en el ojo y tal. Es como súper famosa. En plan, creo que todo el mundo la conoce. Y eso, aquí es lo que decía que esto es como en teoría una cola de gente que está yendo en esta dirección y luego en esta. Pero creo, hablando con gente, creo que el efecto no se nota tanto. Entonces, ahora en retrospectiva lo habría hecho de otra manera, pero bueno, también tiene un poco el efecto collage de que lo quería hacer de una manera, pero no tenía las imágenes suficientes. Entonces, como que lo acabé haciendo de otra y tal. Y realmente creo que el efecto que queda así con las flechas y tal queda más interesante de lo que yo pensaba en un primer momento. Pero creo que no se entiende tan bien esto de ir y volver y tal. Pero bueno, y nada, aquí los ojos y el final. Y después de esto añadí texto, más que nada para... Porque los nombres me gustaban mucho, que al final tardé un tiempo en que se me ocurriesen y no quería como perder ese trabajo. Y lo único que al final no me gusta mucho cómo ha quedado realmente, porque, no sé, creo que se podría haber hecho de mejor manera, pero también está ya un poco quemado. Es por esto que os digo de hacer un proyecto corto mejor, porque si no al final se acaba arrastrando muchísimo y lo haces sin ganas. Y nada, al final creo que queda efectivo, creo que hace lo que necesita hacer y tampoco me puedo quejar mucho. Y luego añadí el protagonista, lo metí, voy a hacer un poco de zoom, lo metí así con hecho a mano y puesto encima. El outline no me convence demasiado, una amiga me dijo hacerlo a mano y tal. Es lo que os digo, estaba ya un poquito quemado y quería ya medio acabar. Pero aún así creo que queda bastante curioso, creo que queda bien, creo que es característico. Y a ver, no es nada del otro mundo, pero también parte de la gracia es que esté hecho un poco a mano y que contraste con el resto de escenarios. Y nada, esto es un poco el proyecto en sí, que al final se me alarga un poco de más, pero sobre todo por el tema de YouTube, que no estoy acostumbrado y sé que lo voy a ir haciendo cada vez más y más eficiente, pero así primeras no me ha costado un poquito. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad, respecto al proyecto al final, he de decir que no es de los que más contento estoy porque al final también es mi primer cómic, que había muchas cosas que quería hacer de otra manera, pero al final no pude. Cosas que ahora en retrospectiva cambiaría, pero es parte de la gracia de estos proyectos. Y, y nada, creo que está bastante bien, realmente, considerando la visión original y cómo podría haberlo hecho. Es como nunca llego a estar contento del todo con lo que hago, pero dentro de lo que cabe, pues eso que os digo, me gustaría haberlo hecho de otra manera, pero creo que es efectivo y que funciona. Y nada, de todos modos, en plan, toda la imagen y todo, lo voy a subir a mi Instagram y a mi página web. Así que si me seguís por ahí, vais a poder verlo perfectamente. Y nada, solo agradeceros que hayáis venido y no sé, espero que os haya gustado. Así que nada, nos vemos.